Instituto Politécnico Nacional en su Escuela Superior de Medicina. Es asesor en cursos referentes a cultivo celular para estudiantes y profesionales del área médico-biológica. Asesor y ponente en temas referentes al manejo de envenenamientos ocasionados por animales de importancia médica toxicológica. Colaborador de la red de especialistas e investigadores dedicados a la difusión e información sobre araña, alacrán y serpientes de importancia médico-toxicológica en México. Y le agradecemos a Laboratorio Silanes por la presencia de ella, dado que pues, nos visita de otros lares de nuestro país. Bienvenida, Química, a estas zonas del micrófono. Perfecto, muchas gracias. Me pongo para acá abajo. Me gusta ver quién se duerme, quién no se duerme. Muchísimas gracias. Disculpen por la tardanza. Son 10 minutitos extras que les robé, pero ahorita le damos prisa para que no se duerman en esta sesión. Traigo varias imágenes, varios videos. Y pues justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy, arácnidos de importancia médica toxicológica. Les dejo un resumen. Yo sé que ustedes son del área médica, pero justamente es bastante importante que ustedes sepan qué tenemos, qué no tenemos, y justamente el cartelito, ahí creo que ya funcionó, la anterior. En este cartelito les pongo un resumen de todos los arácnidos que tenemos en la República Mexicana. No son todos, evidentemente, pero son de los más relevantes, en los que figuran alacranes, que justamente ustedes tienen aquí muchísimos alacranes de importancia médica, tienen arañas también de importancia médica, y pues, ¿qué les digo? Tenemos más de 500 arañas, más de 500 arácnidos, pero justamente solamente me van a interesar dos: alacranes del género Centruroides y arañas del género Latrodectus y Loxoceles, las famosas viudas negras, las famosas violinistas. Este es un mapita bastante sencillo, no les voy a poner nada complejo referente a biología el día de hoy, en donde me muestra cuál es la distribución principalmente de alacranes de importancia médica. Si se dan cuenta, la distribución principalmente se encuentra en la región Bajío, en donde ustedes, pues bueno, sí figuran que ustedes están más en la zona centro, pero ustedes sí figuran dentro de estos alacranes de importancia médica. Si un paciente con la sintomatología característica de un alacranismo llega aquí a Michoacán, ustedes sí son un municipio, un estado de alta incidencia, definitivamente la picadura de alacrán sí se sospecha como primer diagnóstico para un paciente. Si se dan cuenta, solamente región occidente, región Bajío, tenemos alacranes de importancia médica. Por aquí del lado derecho, ya hacia rumbo Hidalgo, yo tengo marcados unos rombitos amarillos, pero justamente yo visito el estado de Hidalgo, por eso se los marco. Pero ¿qué creen? En el estado de Hidalgo, en Quintana Roo, en Mérida, Yucatán, tenemos un alacrán Centruroides, que es Centruroides gracilis, pero no se considera de importancia médica. Entonces, dentro de todo el género Centruroides va a haber muchas especies, pero ¿qué creen? No todas van a considerarse de importancia médica. Aquí entramos en conflicto, un conflicto muy importante, porque creemos que todos los alacranes pueden desencadenarnos un envenenamiento, y la realidad es que esto no sucede. Ahora sí viene lo importante, lo interesante para ustedes como área médica. ¿Qué pasa si mi paciente, mamá del niño picado de 5 años, llega con un alacrán en un frasquito? Ustedes, pues aquí en Michoacán seguro dirían, sí es de importancia médica, pero vamos a trasladarnos a Ciudad de México. ¿Ustedes qué dirían? Nos llega con un alacrán güerito. ¿Cuál sería el de importancia médica? ¿El güero o el negrito? Los güeros, ¿no? Los güeros son los malos, son los que nos hacen sufrir. Pues bueno, en el tema de alacranes no aplica, afortunadamente no aplica. Entonces, de hoy en adelante hay que quitarnos de la cabeza que la coloración es indicativa si un alacrán es o no de importancia médica. Ustedes aquí en Michoacán tienen tanto alacranes güeritos como más oscuritos. Entonces, este del lado izquierdo es un alacrán de importancia médica y el del lado derecho también. ¿Pero qué creen? El negrito, el del lado derecho, es el más tóxico que tenemos aquí en la República Mexicana, y es Centruroides noxius, que se encuentra en el estado de Nayarit. Entonces, ¿la coloración puede ayudarnos?
No, a menos que ustedes no se muevan nunca jamás de aquí de Michoacán, pero por ejemplo, estoy segura que ustedes también tienen aquí una central de abastos. ¿Y de qué productos les llegan a la central de abastos? Prácticamente de toda la República. A ustedes les queda más cerquita todavía Nayarit. ¿Quién dice que no se puede venir un alacrán de los negritos para acá con ustedes? Entonces, la coloración no nos indica si un alacrán es o no es de importancia médica. Hay otras características honestamente más complicadas para poder saber si un alacrán es o no de importancia médica. Y pues bueno, de aquí del lado izquierdo les pongo un alacrán del género Centruroides y del lado derecho les pongo un alacrán del género B. Hovis. El género B. Hovis no se considera de importancia médica, que seguramente aquí también en Michoacán tienen, pero ¿cuáles son las características que sí pudieran ayudarnos? Principalmente pueden observar del lado izquierdo que se ven unas rayitas a lo largo de su dorso del alacrán. Si la coloración es clara del alacrán, seguramente se va a permitir observar estas rayitas que se ven a lo largo de su dorso del alacrán. Entonces, estas son características de un género Centruroides. Las pinzas, pedipalpos van a ser más delgados a comparación de otro género. Una característica bastante interesante, creo que el señalador no me permite, sí, ya se pudo. Miren, aquí se alcanza a ver una parte de su pinza, que es la patela, así se llama la estructura, y en medio hay una cadena de gránulos. A esta cadena de gránulos se les llama carina. Si los alacranes en su patela presentan una carina, regularmente son del género Centruroides. Pero seamos honestos, pues con trabajo vemos al alacrán. Luego, si utilizamos lentes, con trabajo vemos al compañero de al lado, pues bueno, va a estar complicado que podamos identificar estas características en un alacrán vivo. ¿Qué pasa si se los llevan muertos? Regularmente llegan machacados, llegan quemados o llega a la mitad del alacrán, ¿no? Entonces va a ser bastante complicado hacer la identificación. Otra característica adicional es justamente, váyanse hasta al aguijón del alacrán, que está hasta la imagen de abajo. Los alacranes del género Centruroides tienen una protuberancia adicional al aguijón, como se puede ver aquí. Esta protuberancia adicional corresponde a alacranes del género Centruroides. Entonces, si suman todas estas características, más que ustedes están en un estado de alta incidencia, pues bueno, ya pudieran identificar más sencillo un alacrán de importancia médica. Disculpen la calidad de la foto, pero es la única que encontré. Son los alacranes que ustedes tienen aquí en el estado de Michoacán, descritos taxonómicamente, porque tienen un montón todavía. Vean la coloración, tienen güeritos, tienen como naranjaditos, tienen más oscuritos, y estos por mencionarle algunos, pero son los que regularmente están aquí en el estado de Michoacán. Dentro de las cosas feas que comentan de los alacranes es justamente... ¿Será que le puedes picar al videíto, porfa? Gracias. Siempre nos pintan a los alacranes como malos, ¿están de acuerdo? Pero sí hay cosas bonitas de los alacranes. Justamente esta le llaman la danza del alacrán y es la manera de reproducción de los alacranes. Así que si ustedes en algún momento los ven bailando de esta manera, déjenlos porque están en su momento romántico. De hecho, están bailando porque el macho busca una superficie adecuada para poder poner su espermatóforo y rozar a la hembra que tiene su aparato reproductor en el abdomen. Entonces, esta es la forma de reproducción de los alacranes y no sé si ustedes están escuchando el mito de que las crías de alacrán se comen a la mamá. Justamente, muchas veces los encuentran así en campo y dicen, las crías de alacrán se comen a la madre, ¿no? Pues no, esto es falso. Las crías de alacrán en realidad se alimentan de la quitina que va soltando la mamá porque cambian o mudan de todo lo que es su quitina y se quedan un tiempo sobre el cuerpo de la madre porque nacen con un cuerpo tan insípido que necesitan estar una semana, 2 semanas, hasta un mes arriba de su mamá. ¿Qué pasa si estos no se bajan después de ese mes, por ejemplo? La mamá sí se los puede comer. En condiciones adversas, pues mucho peor. No hay alimento, no hay agua, no hay refugio, pues me como al hijo, ¿no? Debería de ser al revés el mito, que si no nos vamos después de los 30 de la casa, pues que nos corra nuestra mamá, ¿no?
Vámonos ya a la parte toxicológica, lo que me interesa a mí, el veneno. ¿Por qué tenemos signos y síntomas? Bien, de todos los componentes tóxicos que tiene el veneno de los alacranes, principalmente vamos a tener 28 toxinas que afectan los canales de sodio y 13 toxinas que afectan los canales de potasio. ¿Qué pasa si afectamos canales de sodio, potasio, calcio? Pues prácticamente un desbalance celular, intracelular, extracelular, y es cuando empieza nuestra sintomatología. Una enzima muy importante es la hialuronidasa. No solamente la va a tener alacranes, sino también arañas y serpientes. ¿Y qué hace la hialuronidasa? Romper ácido hialurónico que une nuestras células, permitiendo que el veneno se difunda en aproximadamente 3 a 7 minutos. ¿De qué me sirve saber que tiene hialuronidasa? ¿Qué hacen regularmente cuando los muerde una serpiente? Pues quieren cortarle, quieren succionarle, quieren hacerle torniquete, ¿y qué creen? No sirve de nada justamente por la hialuronidasa. El veneno se va a difundir muy rápidamente y este promedio de 3 a 7 minutos es en un paciente adulto. En un paciente pediátrico, imagínense, se va a distribuir el veneno en aproximadamente 1 a 3 minutos, 1 a 5 minutos. Entonces, no sirve de nada hacer torniquetes, incisiones, succiones, ni nada de esas cosas extrañas que a veces se nos ocurren. Otra toxina, muy importante va a ser va a ser la serotonina, que va a ocasionar las reacciones locales de dolor en las picaduras de alacrán. Y pues bueno, como notas, nada más para que las tengan en cuenta, justamente los alacranes no van a tener veneno siempre. Van a tardar un promedio de 1 semana para poder producir su veneno. No sé, también dentro de los mitos dicen, a mí no me hacen nada las picaduras de alacrán. 1, puede ser que no sea un alacrán de importancia médica. 2, puede ser que el alacrán esté en el proceso de producción de su veneno. Imagínense que tardan ustedes 1 semana en la producción total de su veneno para poder alimentarse. Definitivamente no va a querer gastar el alacrán su veneno, a lo mejor en cualquier... nosotros para ellos no somos alimento, solamente lo usarían en caso de defensa. Entonces, son 2 cosas: o no fue de importancia médica o está en el proceso de producción. Tiene una vida media, su veneno, de 4.2 a 13.4 horas. Y aquí les dejo un esquema resumiendo cómo funciona el envenenamiento, la fisiopatología del veneno. Básicamente, parte interna de la célula, parte externa de la célula, desbalance iónico. Y ustedes díganme, ¿qué pasa con un desbalance iónico? ¿Qué vamos a tener? En primer lugar, sodio bajo, potasio alto, calcio bajo, magnesio bajo. ¿Y qué vamos a tener? Arritmias, manifestaciones en conducción eléctrica, impedimento de los impulsos nerviosos. Y es entonces cuando vamos a tener esto. Paciente pediátrica picada por alacrán del de la Cruz Roja en León, Guanajuato. Vean la incomodidad, la ruboración de la pequeña. De hecho, trae una bendita en su brazo, trae una bendita porque intentaron canalizar a la paciente, pues no se puede, siente dolor, definitivamente se ve incómoda la pequeña. Este es un paciente clásico, pediátrico, envenenado por picadura de alacrán. El flavoterápico se administra vía intravenosa, pero ¿qué harían ustedes si les llega una pequeñita en esta situación? Incomodidad, rubor, dolor, no se puede canalizar, ¿qué harían? Le ponen un tranquilizante, un sedante, un analgésico. Pues lo ideal en las picaduras de alacrán es, primero diagnostica qué fue, porque si de por sí el envenenamiento por picadura de alacrán es complicado, ahora imagínense si ustedes enmascaran la situación, si ustedes ponen un analgésico, un tranquilizante, un anestésico, pues prácticamente este cuadro se eliminaría. Entonces se recomienda primero preguntarle a la mamá si la pequeñita obviamente ya no puede hablar, qué estaba haciendo, en dónde estaba, si vieron algún arácnido, y pues bueno, se procedería justamente a administrar el flavoterápico y posteriormente analgesia si así lo requeriría. Vámonos al siguiente video. También es paciente pediátrica, paciente adolescente. Vean exceso de salivación, movimiento involuntario de los ojos. De hecho, su toxíndrome
quiero que vean cómo parece que tiene trabada la mandíbula. También es una sintomatología específica de la picadura de alacrán, pero ella en específico, ¿por qué no se ve inquieta? ¿Por qué está así? Una de dos, o le pusieron un sedante, tranquilizante, analgésico, pero ¿por qué parece que está prácticamente dormida? Pues bueno, esta chica es del centro también de la Cruz Roja, pero ¿qué creen? Que ella asistió al centro de adicciones. Ella tiene una adicción y justamente está envenenada e intoxicada. Envenenada por picadura de alacrán e intoxicada por metanfetamina. Entonces, ustedes pueden tener 3 en 1, 4 en 1 y siempre importante recordar y poner especial atención en las enfermedades de base. Eso es muy importante. Ella pues como tal no tenía una enfermedad, pero sí una intoxicación. Entonces eso también puede modificar los cuadros clásicos de una picadura de alacrán. Otro paciente pediátrico, nuevamente, no se ve como la primer pequeñita. Movimiento involuntario de los ojos, exceso de salivación. Entonces, ¿por qué no se ve incómodo? Pues bueno, este pequeñito sí tuvo una mala suerte y justamente sí fue aquí de Michoacán, de este pacientito. Pues bueno, obviamente como papás a lo mejor no sabemos o creemos que en cualquier unidad médica, en cualquier clínica, van a poder diagnosticar una picadura de alacrán. Pues este pequeñito pasó por varias unidades médicas privadas, no supieron qué, en una de ellas le pusieron un sedante, entonces por eso este pequeñito se ve con una sintomatología completamente diferente a la clásica. Entonces, también está envenenado, pero con sintomatologías diferentes. ¿Y le puedes picar a este videito, por favor? Este es un paciente, nuevamente, paciente clásico, picado por alacrán. Vean nuevamente la incomodidad, el dolor que parece que siente el pequeño, está ruborizado, movimiento involuntario de los ojos, exceso de salivación. Y vean cuántas personas se necesitan para poder canalizar a un paciente pediátrico. Un paciente pediátrico. Entonces, aunque el flavoterápico se recomienda vía intravenosa, es importante mencionarles que para este caso se puede administrar un vial vía intramuscular. ¿Por qué un vial? Ustedes díganme, ¿cuánto como máximo podemos administrar a un paciente pediátrico vía intramuscular? Pues como máximo 5 mililitros, como máximo, ¿no? Y eso a veces dividiéndolo en diferentes zonas musculares. Mi diluyente de este flavoterápico es de 5 mililitros. Entonces solamente podríamos administrar un vial vía intramuscular. Y ustedes me van a decir, ¿de qué me sirve administrar uno vía intramuscular? Pues justamente el flavoterápico no es para manejo de dolor, pero ¿qué pasa cuando vamos administrando el antiveneno? Pues se va neutralizando justamente el veneno en torrente sanguíneo, lo que significa que signos y síntomas van a ir disminuyendo, entonces va a ir quitándose un poco de la sintomatología. Cuando mi paciente ya esté un poco más tranquilo, pues si ya lo pueda canalizar, le paso, si le iba a poner un total de 3, le paso los siguientes 2 de vía intravenosa. Entonces, este es un resumen, signos y síntomas y el número de viales que corresponden a cada paciente, ya sea pediátrico, ya sea adulto. En el caso de picadura de alacrán, regularmente no se hace una diferenciación entre pacientes pediátricos adultos. La normatividad que existía justamente esta semana deja de existir la norma oficial mexicana. ¿Alguien sabía cuál era la norma oficial mexicana referente a picadura de alacrán? ¿No? Ustedes que siempre están en el top 10 de picaduras de alacrán. Pues bueno, la norma oficial que correspondía a la picadura de alacrán era la 033, que desaparece, entonces ya podemos hacer lo que sea con picaduras de alacrán, pero aquí en esta normatividad justamente mencionaban que máximo 5 viales de flavoterápico. Esto iba a depender justamente de signos y síntomas. Si no disminuían, pues obviamente ustedes podían aplicar más, pero máximo se recomendaban justamente hasta 5 viales vía intravenosa. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda referente a picadura de alacrán? Tenemos 1 hora, entonces pues se los doy muy resumido. Yo sé que a lo mejor van a quedar muchísimas dudas, pero referente a picadura de alacrán, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Seguros? Bueno, entonces nos pasamos con otras arácnidos. Viuda negra. Ustedes también tienen una distribución importante de viuda negra aquí en su estado. Para el caso de arañas del género Latrodectus vamos a tener 3. Latrodectus mactans, que es la negrita con rojo, la clásica, la que es de película,
Latrodectus geometricus, que es una especie invasora, y Latrodectus hesperus, que regularmente se encuentra en la zona norte de la República Mexicana. Aquí en Michoacán tenemos Mactans geometricus. Entonces, las tres pueden causarnos un envenenamiento, sí, definitivamente. ¿Por qué les pongo parte de la biología? Justamente porque no sé si a ustedes les ha pasado que les llega paciente, que les llega familiar, esto me mordió, esto me picó, e inclusive con serpientes. No sé por qué se les ocurre o cómo es que meten a la serpiente en un botecito de yogurt, en un costal, en una bolsita. Esto, doctor, me mordió, esto me picó. Entonces, es importante que ustedes tengan en cuenta una apertura referente a la biología, justamente por eso. Si su paciente ya tiene signos y síntomas, pero ustedes necesitan todavía un plus para poder confirmar este tipo de envenenamiento, pues qué mejor que con la araña, ¿no? Estaría excelente que todos pudieran traer la araña o el animal con el que fue el accidente. Y justamente las características específicas de las arañas del género Latrodectus es que su abdomen o su colita va a ser globosa comparado con lo que es su cefalotórax, que es lo que es la parte de enfrente de su cuerpo. Regularmente van a tener manchas en color rojo, naranja o amarillo. El patrón que casi nunca falla va a ser la mancha ventral en forma de reloj de arena. Pero pues recordemos que son seres biológicos y que son cambiantes de acuerdo a muchas variantes, el clima, la temperatura, la zona geográfica. Entonces pueden tener muchas variantes y lo vemos con cada especie, ¿no? Por ejemplo, en este caso es la misma estructura, abdomen globoso, cefalotórax o cabecita pequeña, mancha ventral en forma de reloj de arena, pero ¿qué creen? Aquí ya hay una variante. Sus patitas, quiero que vean que parece que son atigradas, ya no son completamente de un color, se ven ya atigradas y vean, este es como un híbrido entre viuda negra y viuda café. Esta es Latrodectus hesperus y quiero que vean los patrones que están sobre su abdomen. Entonces, estos patrones nos van a causar un dolor de cabeza porque, ¿qué creen? Como en todo, hay animalitos que quieren parecerse a la que sí es venenosa. ¿Por qué? Pues sobrevivencia, principalmente. Y quiero que vean todos los patrones que puede haber referentes a la identificación de arañas. Entonces, parece muy sencillo que ustedes me dijeran, pues sí, el paciente me llegó con una viuda negra, con una Latrodectus geometricus, subespecie, quién sabe qué, ¿no? Pues evidentemente no, va a ser complicado y justamente por eso estamos aquí el día de hoy. Mi compañera Edith, que está encargada de esta zona, pues es bióloga, entonces ella tiene más experiencia en referencia a la identificación de estas especies, pero vean, o sea, realmente es bastante complicado poder identificar justamente es o no es. O sea, si los alacranes era complicado, ahora las arañas, y pues seamos honestos, muchos de nosotros aquí que estamos presentes sufrimos de aracnofobia, ¿no? Entonces, nosotros no nos vamos a detener a ver las características. ¿Qué vamos a hacer? Chanclazo, raid, inclusive hasta Lysol le echaban. ¿Por qué Lysol? No sé, pero la idea era, pues, fulminarla, ¿no? ¿En dónde podemos encontrar a estas amiguitas? Yo creo y estoy casi segura que más de uno aquí tiene una casa similar a esta, con plantas, con la banquita, con el roof garden, etcétera, etcétera. La mayoría tenemos un calentador, un boiler, y debajo de ahí pues es la vivienda 4 estrellas, 5 estrellas para estas arañitas. No se los digo para que ustedes vayan y ya no quieran salir a su jardín, no, al contrario, regularmente los pequeñitos, los niños de la casa, son tan curiosos que se meten hasta donde no. Y obviamente si ven una telaraña no es que teman, al contrario, ¿no? Se van a meter abajo de la pileta, abajo del boiler, y pues justamente aquí es en donde ocurren mayormente los accidentes. Ahora, ¿cómo funciona la o cómo es la fisiopatología del envenenamiento ocasionado por arañas del género Latrodectus? Nuevamente se repite desbalance iónico, entrada, salida, sodio, potasio, calcio, pero ¿qué creen? Aquí tenemos una toxina bastante importante que es la alfa-latrotoxina. No sé por qué, pero en todos los exámenes de especialidad viene esta pregunta. ¿Cuál es la enzima principal de arañas del género Latrodectus? Alfa-latrotoxina. Adicional al desbalance iónico que va a haber ya con todas las toxinas adicionales, ¿qué creen? Alfa-latrotoxina va a unirse a receptores sinápticos, ocasionando el doble
de daño en comparación con la picadura de alacrán, que vamos a tener principalmente espasmos musculares. Paciente, pues no es, bueno, si es pediátrico, era paciente adolescente. Quiero que vean y que se acuerden de los pacientes picados por alacrán. Bueno, no los pacientes regulares, no que tienen alguna, pues alguna variante. Este paciente, si se dan cuenta, se ve rígido, no tiene movimiento involuntario de los ojos, no tiene exceso de salivación, pero aquí hay exceso de sudoración. Si se dan cuenta, el paciente está sudando, el paciente no se mueve, está rígido. ¿Por qué? Justamente la alfa-latrotoxina es lo que nos va a hacer rigidez muscular, contracción muscular y precisamente afecta la zona del vientre hacia abajo, la zona lumbar, la espalda. Sienten tanto dolor que prácticamente no se pueden mover, a diferencia de una picadura de alacrán. Este es otro videíto, perdón, ahí sí se los puse con toda la introducción. Es un paciente de Cuernavaca y quiero que vean que este paciente, aunque se ve grande, se ve robusto, pues sí, definitivamente tiene dolor, porque el paciente, si tuviéramos el audio, el paciente se queja como no tienen idea. Vean, no se mueve el paciente. Está ahí su esposa, no se mueve, ahí le preguntan que qué le pasa. Ah, sí, ya tenemos audio. O sea, cuenta lo que le pasa, pero no se mueve. Si se dan cuenta, se escucha que le cuesta trabajo contar lo que le está pasando. Algo que también sucede aquí es que la afección es pulmonar. Entonces, le cuesta trabajo justamente a este paciente platicarle qué pasa y por eso escuchan. Pero siente mucho dolor, pero prácticamente está inmóvil. Entonces, se ve mucha diferencia en comparación a una picadura de alacrán, pero muchas veces pueden confundirse signos sin síntomas justamente por la sudoración o inclusive la cialorrea. Aquí, aunque la cialorrea no es muy marcada, puede existir, sí, pero a diferencia de picadura de alacrán, aquí vamos a tener diaforesis. En pacientes pediátricos hay distensión abdominal en picadura de alacrán y aquí en mordedura de araña del género Latrodectus vamos a tener abdomen en tabla. Entonces, son de las principales diferencias que se tienen. Y pues bueno, así van a tener a los pacientes. Y si hacemos un resumen entre picadura de alacrán y mordedura de araña del género Latrodectus, será sencillo que me llegue un paciente y poder decir, ah, sí, me picó un alacrán, me mordió una araña. Pues definitivamente no, porque inclusive esta sintomatología puede confundirse con otro tipo de intoxicación, con otro tipo de envenenamientos. Entonces, el antecedente de lo que nos diga la familia o el paciente definitivamente es primordial en este tipo de accidentes. Y aquí, dependiendo de los grados de envenenamiento, nuevamente se recomienda la dosificación, pacientes pediátricos, pacientes adultos y marcados con rayita roja les pongo lo que casi siempre está presente en este tipo de pacientes. En un grado 1 va a haber rigidez en miembros inferiores, región lumbar, diaforesis, ese es muy importante. En un grado 2 de envenenamiento, opresión torácica, por eso a los pacientes les cuesta trabajo poder hablar, poder respirar, espasmos musculares, contracturas musculares. En un grado 3 o severo vamos a tener bradicardias principalmente, broncoconstricción, retención urinaria, retención muscular generalizada. Entonces, aquí máximo se recomiendan 3 viales. No tenemos conflicto, podemos aplicarlo uno nuevamente vía intramuscular, pero si se dan cuenta aquí no sería ni necesario uno vía intramuscular. ¿Por qué? Porque mi paciente no está inquieto, lo podemos canalizar, pero en caso de que no pudiéramos encontrar una vía o un acceso adecuado, pues se podría administrar uno vía intramuscular sin ningún inconveniente. Entonces, vámonos a la otra y última araña, que pues bueno, les cuento un poquito lo que pasó la semana pasada, justamente allá en el IMSS. ¿Qué creen que hubo una defunción por mordedura de araña del género Loxoceles? Paciente joven, 28 años, loxocelismo sistémico, y no supieron qué le pasó. Llegó al hospital civil, del hospital civil lo mandaron al IMSS Charo, y pues ahí se quedó el paciente. Solamente dijeron loxocelismo sistémico, llegó con falla orgánica múltiple,
Pero pues no supieron qué le pasó hasta que falleció el paciente. Resulta que sí hubo un antecedente de una mordedura por araña, pero honestamente el oxocelismo de estos picadura de alacrán, mordedura de araña del género Latrodectus, es el más complicado. ¿Por qué? Porque tiene más de 50 diagnósticos diferenciales, pero pues la idea es justamente que si ustedes ya tienen el antecedente de una mordedura o una picadura, más aparte están teniendo sintomatología característica, pues hacer algo. Ustedes aquí hay favoterápicos, pero Reclusmin no, ¿verdad? ¿Sí? Pues afortunadamente ustedes ya tienen Reclusmin, pero por ejemplo el IMSS no tiene abasto de Reclusmin. Entonces, esto es bastante interesante justamente para evitar o poder asesorar a algunos que seguramente ustedes tienen algunos compañeros que siempre preguntan, ¿no? Oye, creo que tengo un loxocelismo, ¿será o no será? Pues bueno, justamente por eso mencionamos y hacemos énfasis en este tipo de envenenamiento por la muerte de la semana pasada. Prácticamente tenemos arañas del género Loxoceles en toda la República Mexicana. Muchas veces no podemos identificar o encontrar esta araña en comparación a una araña del género Latrodectus, porque estas arañas no les gusta estar en el jardín, no les gusta convivir con otro animalito, regularmente están en lugares en donde pues nunca solemos buscar o tener contacto directo. Entonces, aunque tenemos distribución en toda la República, justamente por eso es que no las vemos frecuentemente. Aquí les pongo una comparación de arañas del género Latrodectus y Loxoceles. Justamente traigo una araña en mi mochila, se las voy a pasar. Pero no está viva. Mira, te la paso. Es una araña del género Loxoceles, se las voy a pasar para que todos vean lo complicado y lo pequeñitas que son, porque muchas veces pensamos, esta araña mide 10 centímetros, mide 5 centímetros, y no, la realidad es que es tan pequeñita y que parece una araña común que pues pasa desapercibida, honestamente, por ahí se las paso si quieren observarla. Y es muy pequeña, son características bastante difíciles de identificar, pero aquí se las presento. La principal, y ahorita que tengan oportunidad de ver la arañita, quiero que le busquen los ojos, porque el estándar de oro para identificar esta arañita justamente son sus 3 pares de ojitos. La mayoría de las arañas tienen 4 pares de ojos, pero esta tiene 3 pares de ojitos dispuestos en forma triangular. Entonces va a estar bien complicado poder verle los ojos a la arañita porque es muy pequeña. Entonces, si ustedes tienen la posibilidad de poder observarla, ya muerta obviamente, búsquenle los 3 pares de ojitos dispuestos en forma triangular. Otra característica, y de ahí su nombre, araña violinista, es que tiene una mancha en forma de violín, y por aquí arribita les pongo el violín porque a veces no tienen imaginación y me dicen, yo no le veo forma de nada, ¿no? Aquí. Pero, ¿qué creen? Esta mancha no siempre es visible para todas las especies. Dependiendo de la alimentación y de la ubicación geográfica, va a observarse más o menos esta mancha. Entonces, aquí en Michoacán creo que la mayoría se les puede observar esta manchita en forma de violín, pero no siempre se observa. Caso como la imagen 14 y 15 que les pongo aquí abajo, en la 14 se ve excelente su violincito de la araña, pero en la 15, ¿qué onda? Pues ustedes dirían, no es violinista porque no tiene violín, y no es así. Entonces el estándar para identificar estas arañas van a ser sus 3 pares de ojitos. ¿En dónde las podemos encontrar? Esta es una foto de las grutas de Tolantongo, bueno, de los alrededores de las grutas de Tolantongo, y pues justamente son los lugares de manera natural en donde les gusta estar a estas arañas. Cuevas, bajo la penumbra, bajo rocas, bajo saguaros, bajo árboles secos. Son lugares que regularmente no frecuentamos a menos que vayamos pues de día de campo, o si alguien tiene familiar que trabaja en campo, pues ellos sí estarían más expuestos a estos lugares de vivienda de esta araña de manera natural. Pero en la ciudad, creo que la mayoría de nosotros tenemos un cuarto de chácharas, ¿no? En donde vamos y aventamos todo lo que no usamos o lo que según vamos a utilizar el siguiente año o la ropa que ya no nos queda. Pues justamente estos lugares en donde no limpiamos diario es en donde seguramente pudiéramos tener de manera normal una inquilina como esta arañita. Entonces, ¿qué se sugiere? Pues siempre hacer la limpieza con guantes para evitar cualquier accidente.
inclusive detrás de cuadros, debajo de camas, detrás de muebles, detrás de los burós de la cama. Regularmente, pues a los que no hacemos el aseo diario, pues bueno, ahí se va acumulando pues cierto polvo y es el hábitat ideal para estas arañitas. La telaraña justamente no va a ser como una telaraña de Spider-Man, de hecho es una telaraña muy bonita que parece algodonosa, si se dan cuenta, pues no tiene forma, parece algodoncito. Si ustedes en algún momento encuentran una similar a esta, pues bueno, no intenten agarrarla con las manos directamente, pudiera ser nuevamente con guantes, con un palito o con algo, y pues bueno, esperando que no corra y que no salga a morderlos esta araña. Este diagrama, yo sé que no lo ven hasta allá atrás, pero solamente quiero que observen el número de pasos o de caminos que utiliza el veneno para ocasionar un daño. Y este solamente es el diagrama general de los daños que puede ocasionar localmente. Entonces, localmente me refiero a la piel, a dermatológicamente, y pues bueno, principalmente la toxina que tiene esta araña no va a ser esfingomielinasa D, más bien va a ser esfingomielinasa D, a diferencia de Latrodectus, que era alfa-latrotoxina. Esfingomielinasa D va a hacer daño pues prácticamente en todo. Inducción de la liberación de selectina, hialuronidasa también vamos a tener aquí. Y en conclusión, ¿qué vamos a tener? Dermonecrosis. Pero quiero irme a la siguiente. Esta es la evolución normal de un loxocelismo cutáneo. Vamos a empezar del día de las primeras 2 horas hasta el día 28. Esta es la evolución normal sin aplicar antiveneno. Si se dan cuenta, lo único diferente a otros diagnósticos pudiera ser dentro de las primeras 8 horas. ¿Por qué? Aquí se observa una placa libedoide. Después de 12 horas ya no vamos a observar esta placa libedoide, que es la de la imagen izquierda superior, y este pudiera ser un indicio para que ustedes administraran el flavoterápico. ¿Pero qué creen? Desafortunadamente aquí en México, pues no vamos a la unidad médica hasta que ya estamos como en el día 4, en el día 5, en donde ya casi se nos está cayendo la pierna, se nos está cayendo la mano, y esto, obviamente, imagínense, que el paciente le llegue después del día 2 con esta lesión. ¿Ustedes qué dirían? ¿Es una quemadura? ¿Es una infección? ¿Es una úlcera varicosa? Pues un montón de diagnósticos, ¿están de acuerdo? O sea, realmente no tenemos una lesión específica del loxocelismo más que la placa libedoide, que desafortunadamente solo se ve dentro de las primeras 12 horas. Y pues vean, la evolución normal se puede confundir justamente con cualquier diagnóstico. ¿Qué pasa con la esfingomielinasa D? Regularmente, si tienen un paciente con loxocelismo cutáneo, va a intervenir clínica de heridas, cirugía, epidemiología, toxicología, pero regularmente en cirugía, ¿qué es lo que pasa? Pues que quieren debridar, quieren justamente hacer cirugía rápido a estas lesiones, pero ¿qué creen? La esfingomielinasa D va a permanecer activa hasta los 28 días después que ya la inflamación se limitó, pero nos pasa muy seguido que hacen una manipulación de la herida antes de tiempo. Entonces, si mi lesión era de 5 centímetros, no tenía profundidad, vean, con la manipulación que se hace temprana, podemos tener una lesión de 10 centímetros, profundidad 5. Imagínense, aquí nos llevamos la regañada de la vida con clínica de heridas, ¿están de acuerdo? Entonces, más aparte del tiempo que íbamos a estar en unidad médica, ahora imagínense clínica de heridas con esta manipulación, pues bueno, aquí ya van aumentando los gastos en este tipo de casos. Lo que se pretende hacer con el flavoterápico justamente es limitar el daño de la esfingomielinasa D, y aquí les dejo la evolución. Se administra el flavoterápico a las 48 horas, prácticamente no queda una lesión como vemos en la evolución normal. Vean, día 8 se hace una costrita y hasta ahí, nuevamente aquí abajo. Acá abajo, en muslo, justamente se tenía una lesión más grande porque esfingomielinasa D tiene afinidad por el tejido graso. Entonces, regularmente las lesiones en abdomen, brazos, piernas van a ser más grandes.
Regularmente las lesiones ocasionadas por este tipo de araña van a ser menores a 10 centímetros, excepto en las zonas de mayor tejido graso. Ahí sí se pueden ir hasta 15, 20 centímetros. Ejemplo, en los muslos, vean, aquí no, pues si tomamos una idea de que esto pues es una pierna, pues no mide menos de 10 centímetros esta lesión. Y estas son variantes de una placa libedoide. Regularmente justo en estos tejidos grasos no vamos a tener un patrón, un circular, un cuadrado, un triángulo, no. Puede agarrar la forma que sea, siempre respetando la placa libedoide, que es morado, rojo, morado, blanco y rojo en la periferia. Hay otra variante del oxocelismo que honestamente creo que es la mejor, que es el oxocelismo edematoso. Ocurre cuando la araña te muerde en hombros, cuello o cara. ¿Qué pasa en esta región del cuerpo? La inflamación es tan severa que se limita el daño de la esfingomielinasa D. Entonces, si se dan cuenta, aquí la mordedura fue en el ojito del pequeño, no hubo una lesión tan evidente como en un loxocelismo cutáneo, no hubo una profundidad, no hubo una lesión pues mayor a 5 centímetros, entonces esto es lo único que vamos a observar en un loxocelismo edematoso. De por sí, ya teniendo las imágenes de un loxocelismo cutáneo, es difícil. Ahora imagínense, lo único que va a haber es una inflamación muy importante en el área de la cara, pero ¿ustedes qué pensarían como área médica si les llega un paciente inflamado de la cara? A lo mejor una infección en un diente, a lo mejor, no sé, inclusive una picadura de abeja pudiera confundirse. No podemos diagnosticar este tipo de envenenamiento, este tipo de loxocelismo, a menos que se tenga justamente la araña. Este es el resumen de cómo evoluciona el loxocelismo sistémico. Pasa prácticamente lo mismo, únicamente que vamos a tener agregación plaquetaria, activación del sistema del complemento, nefrotoxicidad, rhabdomiólisis, hemólisis, CID, coagulación intravascular diseminada. Esto al final nos va a llevar a un daño renal, insuficiencia renal y finalmente daño multiorgánico y muerte. Justamente este proceso tarda aproximadamente de 5 a 8 días. 8 días fue lo que cumplió el paciente que falleció la semana antepasada. 8 días el paciente falleció, pues ya tenía datos de daño renal. No sé qué pasó, no sé en qué momento falló, que no le pusieron el flavoterápico. Es complicado, sí, porque quiero que vean las manifestaciones generales. Resfriado, fiebre, debilidad, náuseas, vómito. Y seamos honestos, pues esto se puede confundir con una gripe común, con inclusive COVID, dengue. No sé si aquí tengan problemas de dengue, pero por ejemplo, en la península, esto me dicen es dengue. Entonces puede confundirse con cualquier otra cosa. ¿Cuáles son los datos de alarma que ya pudiéramos sospechar para indicar el tratamiento? Justamente estos tres: hemólisis, coagulación intravascular diseminada y lesión renal aguda. No habría que esperar un cambio exagerado de estos 3 puntos, sino solamente ver indicios de hemólisis, indicios de coagulación intravascular diseminada, indicio de lesión renal aguda para poder administrar el flavoterápico. Y justamente aquí les dejo un resumen que no solamente aquí pasa, también en Estados Unidos. Es lo único que podemos observar. En primer lugar, fiebre. Aquí tenemos en segundo lugar anemia, rash, ictericia. O sea, son manifestaciones bastante vagas que no nos sirven mucho para la identificación de este tipo de envenenamiento. Ahora, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? Si podemos preguntarle a la familia, al paciente mismo, ¿viste alguna araña? Aunque te diga sí, pero era negra, ustedes y ya tienen indicio de CID, ya tienen indicio de lesión renal, pues luego pensarían en una araña del género Loxoceles. Posteriormente, si tenemos lesiones loxocelismo cutáneo, pues ya podríamos pensar en un loxocelismo cutáneo y ya con estudios de laboratorio, pues justamente los necesitaríamos para poder identificar un loxocelismo sistémico. Nuevamente aquí les menciono, actualmente hay una prueba que es la prueba de Lisa, que no se tiene de manera comercial, pero ¿qué creen? La prueba de Lisa identifica la esfingomielinasa D hasta después del día 21.
Obviamente después del día 21 ya para qué me dicen, ¿no? Si ya el paciente a lo mejor ni está. Entonces, 1, no está a la venta comercial. 2, pues bueno, va a estar complicado que mi paciente espere al día 21. Esta diapositiva, en resumen, creo que es la que más me gusta porque hay muchos tratamientos referentes a este tipo de loxocelismo. Anteriormente, el loxocelismo cutáneo se trataba con Dapsona, pero ustedes díganme, ¿tienen Dapsona actualmente? Creo que en México ya está muy complicado encontrar Dapsona. ¿Se puede utilizar? Sí. Todavía hace un año en el estado de Hidalgo manejaron un loxocelismo cutáneo con Dapsona, con excelentes resultados. No loxocelismo sistémico porque la Dapsona es exclusiva para el tema cutáneo. Entonces, ¿se puede utilizar? Sí. ¿Se pueden utilizar esteroides? Sí, obviamente ustedes van a evaluar si se necesitan y si no, pues mejor ni los tocamos. Antibióticos, regularmente ustedes vieron la lesión del loxocelismo cutáneo. ¿Vieron el tamaño, la profundidad? ¿Puede haber infecciones? Definitivamente sí. Entonces, regularmente cuando hay un loxocelismo cutáneo se recomienda la administración de antibióticos, obviamente previo hemocultivo o cultivo preventivo para evitar una infección en esta zona. Analgésicos, recuerden, no AINES, ¿por qué? Daño renal. En el loxocelismo vamos a tener daño renal, entonces cualquier analgésico, no AINES, es muy importante. En la parte quirúrgica, ¿se pueden hacer injertos? Sí, siempre y cuando la inflamación ya esté limitada, ya haya pasado el proceso de 4 a 6 semanas, porque si no, vamos a hacer que se promueva la muerte de tejido. Se puede utilizar la cámara hiperbárica, sí, pero esto no significa que se utilice para quitar el envenenamiento, no, es únicamente para estimular justamente la angiogénesis de la lesión. Y pues bueno, estos son los laboratorios que regularmente se recomiendan para identificar loxocelismo sistémico. Y aquí les pongo un resumen de lo más común que se confunde con un loxocelismo: infecciones bacterianas, infecciones por hongos, úlceras diabéticas, carcinomas, inclusive. Ahora sí, ya que vimos las imágenes, les pregunto, ¿esto es loxocelismo? Cualquiera de estas es loxocelismo. ¿Ustedes qué me dirían? Sí, no, pues quién sabe. En realidad, pues quién sabe, ¿no? No les di ni evolución, no les di, pues nada, prácticamente, no les dije nada. Entonces, ninguna de estas es loxocelismo, pero pues obviamente ustedes necesitan cuánto tiempo de evolución lleva el paciente, si le administraron algún medicamento, algún antibiótico, si tiene alguna enfermedad de base, si estuvo expuesto a lo mejor a alguna quemadura, no lo sé. Ustedes necesitan muchísima información. ¿Que se parecen las lesiones? Sí, y justamente por eso es complicado identificar un loxocelismo, pero quiero que vean que ninguna de estas y que piensen en último lugar en un loxocelismo, porque es muy complicado. De hecho, del 100% de mordeduras por este tipo de araña, el 15% va a ser sistémico, el 1% fallecen y el otro porcentaje es cutáneo, pero pues reportes de este tipo de mordeduras no tenemos muchísimos, así que piensen en último lugar en un loxocelismo. Piensen primero en fascitis necrotizante, úlceras diabéticas, infecciones bacterianas por estafilococos principalmente. Estas 3 que les subrayo son las que principalmente se pueden confundir con un loxocelismo y pues bueno, entre otras, ¿no? Pero estas 3 son las principales. Para este tipo de loxocelismos tenemos un artículo bastante bueno, pero que desafortunadamente solo aplica, o el mayor porcentaje de casos aplica para Estados Unidos, pero les serviría mucho. Es el NOT-RECLUS, el famoso, es un acrónimo que hace énfasis al número, a la ocurrencia, a la temporalidad, a la elevación de la lesión, si la lesión es crónica o no. Sí, cuánto tiempo de ulceración lleva esto. Entonces, si ustedes en algún momento tienen duda referente a un loxocelismo cutáneo, pues estaría excelente que ustedes pudieran revisarlo. Ya para finalizar, máximo en loxocelismo sistémico, 4 viales, en loxocelismo cutáneo, 2 viales, y pues bueno, aquí era como administrarlo. Finalmente, y ya para cerrar con broche de oro,
no caigan en remedios caseros. Aquí les pongo 3 remedios que encontré en internet que dice, tómate unos shots de amoníaco si te pica un alacrán. Imagínense, su paciente estaría intoxicado y envenenado. Un bicarbonato de sodio, pues seguro les da una diarrea impresionante. En el caso de mordedura de serpiente, la tía, la abuelita le dijo, amárrate un pato porque este absorbe el veneno. Y pues no sirve de nada. De hecho, creo que ya les pasaron las guías, pero en caso de que la quisieran tener digital, ahí les dejo el QR. Y pues por ahí, no sé si todos ya pudieron ver la araña, pero si no, pues por ahí va. No sé si tienen alguna duda. Yo sé que sí, pero pues bueno, en la parte de toxicología nos podríamos llevar 1 hora, 1 año, 1 semana y no acabaríamos. Entonces, esto fue como que el resumen, pero pues igual si tienen dudas, por acá vamos a andar. Química, Zaira Ivette Betanzo Suárez, muchísimas gracias por su presentación. Ha sido bastante clara y activa. Hay que regresar la araña, no se la vayan a dejar allá. Sí. Ay, dejé por allá y creo que ha sido muy valioso porque pues pensamos que nunca nos va a suceder y el día que sucede nadie sabe a dónde correr cuando ya sabemos que fue una picadura de alacrán o de araña y además no sabemos ni qué tipo de araña es. Creo que ha sido una conferencia precisa, maciza, concisa y muy agradecidos, Química, a nombre del hospital y de la Jefatura de Enseñanza, me permito hacer la entrega de su constancia como ponente dentro del tema aracnoidismo. Muchísimas gracias. Gracias. Con esto damos por terminada la sesión. Muchísimas gracias. Buenos días.